mayo del año 2022. Es increíble que llegamos al quinto mes. La verdad han sido un año lleno de muchas sorpresas, de muchas bendiciones y bueno, por fin llegamos a la emisión número 65 de su programa La Medicina Nuclear y la Imagen Molecular, desde luego acompañada de nuestro experto titular, el doctor Iván Díaz Meneses. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas noches, bienvenido. Hola Lupita, buenas noches. Muy contento de estar nuevamente aquí con todos ustedes. No saben el gusto que nos da vernos, escucharnos, tener la oportunidad de seguir platicando de estos temas que, pues, ya se dieron cuenta, nos gustan mucho, de medicina nuclear e imagen molecular. Y el tema de hoy, pues, es un tema que pareciera poco impactante o poco espectacular, pero ya verán que estos órganos de los cuales vamos a hablar, pues sí que tienen cuestiones que se les pueden estudiar solamente mediante medicina nuclear e imagen molecular, que tienen un gran impacto clínico, un gran impacto en las decisiones que se toman en el día a día, Lupita. Entonces, pues esperemos que todos se encuentren bien. Como bien lo dices, pues ya el quinto mes del 2022, como siempre, pues se va volando el tiempo y este pues es el mes en donde pues se celebra a las madres. La próxima semana pues vamos a tener esa celebración y pues vamos a estar aquí con mucho gusto hablando con todos ustedes. Así es, doctor. Y bueno, en México tenemos muchísimas festividades, pero una muy especial efectivamente. Y justo cae el próximo martes, que es el 10 de mayo. Pero bueno, pues continuamos con el programa, no sin antes agradecer a Gammagrafía e Inmunoanálisis SC. Muchísimas gracias desde Cuernavaca, Morelos, muchas gracias por su gran cortesía y bueno, pues desde luego muchas gracias a todos nuestros amigos y simpatizantes de Estados Unidos, Europa y Latinoamérica que cada semana nos acompañan en la repetición, en el webcam, pero siempre están presentes felicitando y desde luego apoyando este gran esfuerzo de vinculación educativa. Así es de que muchas gracias y desde luego un gran médico mexicano que es quien es el titular de este espacio. Y esta semana llegaron muchas sugerencias. A mí me dio muchísimo gusto que nos escribieran desde Barcelona. Quieren compartir micrófonos con el doctor, así es de que pues ya nos estaremos poniendo de acuerdo estos médicos nucleares también, que bueno, pues nos dará muchísimo gusto. Y bueno, pues continuando, como bien nos lo comentaba el doctor, vamos a hablar hoy enfermedades funcionales del riñón, diagnóstico con medicina nuclear e imagen molecular. Qué importante es, y algo que siempre nos comparte el doctor Díaz Meneses es siempre y adecuadamente tendremos un diagnóstico más certero y desde luego más preciso en menor tiempo. Así es de que pues bueno, esto es algo muy afortunado que hoy la ciencia nos lo permite. Y bueno, para entrar un poquito en contexto, hoy preparamos esto en la historia. Las primeras referencias al riñón y su patología se remontan al antiguo Egipto en 1500 a.C., pero fue Hipócrates de Cos, Grecia, en el año 460-370 a.C., el primero en conocer y describir diversos cambios macroscópicos sutiles en la orina, que reflejaban determinadas enfermedades específicas en diferentes órganos, fundamentalmente del riñón. Según Hipócrates, ningún otro sistema u órgano del cuerpo humano podía dar más información diagnóstico a través de la inspección como lo hacía el aparato urinario con la orina producida por el riñón enfermo. Muy interesante y bueno, aquí hay algunas preguntas ya que le haremos llegar al doctor. Hay mucha gente que está enferma del riñón y definitivamente no lo sabes. Por eso hoy nos acompaña y muchas gracias por su cortesía, Gammagrafía e Inmunoanálisis SC desde la bellísima Cuernavaca, Morelos. Así es de que pues continuamos. La medicina nuclear y la imagen molecular es una especialidad que hoy es visible gracias a la visión de nuestro experto titular, el doctor Iván Díaz Meneses, quien con un lenguaje sencillo pero claro nos permite esta cercanía y la confianza con los grupos de pacientes, médicos y desde luego toda esta parte que no somos médicos, pero necesitamos estar informados. Y gracias a todo, pues desde luego seguimos al aire. Y continuamos con quién es nuestro experto titular, que siempre es muy gratificante poder decirles que es un médico mexicano, y el doctor Iván Díaz Meneses, profesional de la medicina nuclear y la imagen
molecular formado en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, el Instituto Nacional de Cancerología y el Instituto Nacional de Neurología, con posgrados de alta especialidad médica en neurociencias nucleares y oncología nuclear. Amplia experiencia por más de 10 años en la práctica clínica. Su desenvolvimiento lo llevó a los ámbitos privado y público con presencia e influencia profesional en todo México y el extranjero. Y bueno, profesor de curso de posgrado de neurociencias nucleares, formador de recursos humanos médicos de alto nivel, un gran compromiso para el doctor, desde luego, esta nueva formación de nuevas generaciones y desde luego este brazo social muy importante para él, un rotario de alta calidad humana. Muchísimas gracias siempre por estar presentes con nosotros. Y bueno, estas son las redes sociales del doctor Iván Díaz Meneses, donde lo pueden localizar los 7 días de la semana, las 24 horas. Siempre hay algo que el doctor publica, algo novedoso, algo que compartir y algo desde luego que aprender. Y muchísimas gracias, Gamografía e Inmunoanálisis SC, desde la bella Cuernavaca, Morelos. Y bueno, pues la medicina nuclear y la imagen molecular es el primer programa radiofónico dedicado a la divulgación de la medicina nuclear y la imagen molecular desde México para el mundo. Somos los primeros divulgadores y pioneros en lenguaje español, totalmente verificado, una especialidad médica de excelencia y de vanguardia. Así es de que pues muy contentos de que nos acompañen el día de hoy. Les recordamos nuestro tema: enfermedades funcionales del riñón, diagnóstico con medicina e imagen molecular. Así es de que pues Gamografía, Inmunoanálisis SC desde Cuernavaca, Morelos, muy ad hoc porque este gabinete nos hace favor de hacer estos grandes estudios que nos permitan justo esto, visualizar cualquier enfermedad del riñón. Así es de que, pues entrando ya un poquito en contexto editorial, doctor, la gamografía renal utiliza pequeñas cantidades de materiales radioactivos llamados fármacos radioactivos, una cámara especial y una computadora para evaluar la función y anatomía de sus riñones y determinar si están funcionando adecuadamente. Puede brindar información única que generalmente es imposible obtener con otro procedimiento e imágenes. Es algo que aquí el doctor ha platicado en diversas ocasiones. Definitivamente la medicina nuclear es muy precisa en los diagnósticos en mucho menor tiempo. Pero bueno, vamos a continuar. Estas son las redes sociales en las cuales nos encontramos completamente en vivo. Nos pueden seguir y de verdad acompáñenos. Les ofrecemos el WhatsApp 5510-640164. Esto nos permitiría estar en cercanía con ustedes y atender todas sus preguntas. Gracias por acompañarnos. Y bueno, hablando de los días conmemorativos en el mes de mayo, doctor, muy importante, el 1 de mayo, Día del Trabajo, que desde luego se festeja en todo el mundo, el 10 de mayo, que es el Día de la Madre, y tenemos por aquí el Día de la Libertad de Prensa, que se celebra el día de hoy, y también el 3 de mayo, el Día Mundial del Asma, doctor. Muy interesante este capítulo, que ya en algún momento lo platicaremos. Y bueno, pues continuamos. Y bueno, el dato curioso, doctor, platíquenos de qué se trata el día de hoy. Sí, Lupita, fíjate que lo puse como dato curioso, pero en realidad es un concepto pero que muy relevante para entender lo que es la medicina nuclear y la imagen molecular. Y fíjate, alrededor de esto que son los radiotrazadores, pues hay muchas cuestiones que no están muy bien entendidas. Ajá. Entonces, y como esto es algo que hemos estado viendo recurrentemente, tanto en la práctica, en la atención de los pacientes, los familiares, el público en general, incluso entre los médicos, es un tema que pues ahorita estamos tocando más específicamente, aunque pues hemos dado algunos destellos de este concepto que es muy importante. Y es el concepto del radiotrazador. Yo les he dicho en otras ocasiones que la medicina nuclear, su pilar, su base, su esencia, su fundamentación es el radiotrazador, a diferencia de lo que sucede con otras especialidades médicas como la radiología, en donde sí que tiene mucho que ver la máquina o el equipo en donde se hacen las imágenes. En la medicina nuclear, lo que es más importante es el radiotrazador, es el alma, es la esencia.
Los médicos nucleares tenemos que ser expertos en aproximadamente 50, 60, 70 tipos de radiotrazadores diferentes, dependiendo de la disponibilidad que pues se tenga en los diferentes países. En México fácilmente llegamos a los 50 radiotrazadores. Y esto es importante porque cada uno de estos radiotrazadores tiene que ser utilizado de una manera adecuada, de una manera eficiente, tomando en consideración los aspectos fisiológicos, bioquímicos, inmunológicos que subyacen los estados de salud y los estados de enfermedad. ¿Y qué es lo que nosotros queremos visualizar? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos como médicos nucleares especialistas y altos especialistas? Darles de información que, como tú lo dijiste, a veces no se puede obtener de ninguna otra forma más que con el estudio de medicina nuclear e imagen molecular. De tal manera que lo que nosotros tenemos que entender que los radiotrazadores siguen diferentes vías metabólicas, vías fisiológicas y vías bioquímicas. Esto, Lupita, es algo muy importante porque muchas veces se suele confundir o se suele utilizar como un término equivalente o como sinónimo la palabra o la frase medio de contraste. Yo siempre he sido muy enfático en decir que los radiotrazadores no son medios de contraste. Y lo podemos decir desde diferentes aspectos. Uno ya lo empecé yo a dilucidar, ¿no? Los medios de contraste en realidad no siguen vías metabólicas. Los medios de contraste en realidad no se integran a un proceso fisiológico, bioquímico, molecular. Un medio de contraste es una sustancia muy útil, por cierto, pero que no se equipara a un radiotrazador. Un medio de contraste lo que hace sobre todo es diferenciar, ahora sí, contrastar los lugares en donde hay flujo o donde hay riego sanguíneo. Porque pues esto es necesario a veces tener una diferenciación, ¿no? En donde está un vaso arterial o un vaso venoso cuando se está viendo una parte del cuerpo. Es decir, pues contrastan estas partes. Pero no siguen, como les digo, una vía molecular, una vía metabólica. A lo mucho, un medio de contraste lo que hace pues es reflejar estados perfusorios. Incluso yo lo he comentado también que hay radiotrazadores que cuando llegan a un estado de equilibrio se comportan como un medio de contraste, es decir, una molécula que está en el fondo vascular, que está contenido en la sangre, pero que no está participando y no se está introduciendo a alguna vía molecular, fisiológica o bioquímica. Entonces, como les decía, no hay que confundir esto. Otra cosa importante es que el medio de contraste pues no tiene un componente radiactivo. No tiene un componente radiactivo y eso hace que los medios de contraste sí se puedan almacenar en bodegas o se puedan pedir 10, 20 o 30 paquetes de medios de contraste y utilizarlos cuando el paciente llegue y tenerlos a la mano. Un radiotrazador, por su parte, por tener la parte molecular y por tener la parte radiactiva, se tiene que mandar a fabricar para cada uno de los pacientes, para su uso exclusivo con fecha y con horario, Lupita, porque los radiotrazadores tienen una vida útil, después de agotada la cual ya no sirven para hacer estudios. Eso es otra diferencia con los medios de contraste. Por eso es extremadamente importante que los pacientes procuren ser puntuales con sus horarios en el cual se les cita, precisamente para que pues su radiotrazador que se manda a hacer exclusivamente para cada uno de ellos en máquinas muy sofisticadas, máquinas muy complejas de las cuales ya hemos hablado, generadores, ciclotrones, radiofarmacias, podamos utilizarlos de una manera adecuada. Entonces, ahorita pues expliqué un poquito la diferencia entre un medio de contraste y un radiotrazador y es algo bastante importante, porque en el tema que estamos hablando hoy, si bien tú sabes que para las enfermedades renales tú puedes utilizar un ultrasonido o puedes hacer una tomografía con medio de contraste para ver algunas situaciones del riñón, pues lo que es cierto es que hablando de una actividad
funcional del riñón, pues no hay comparación, ¿no? Los estudios de medicina nuclear son y seguirán siendo durante mucho tiempo el método de elección más preciso y más fiable cuando son bien hechos y analizados por médicos nucleares expertos y que tengan esta formación, son los métodos que pues nos dan esta información muy valiosa. Y para ello, Lupita, nos valemos de radiotrazadores que siguen diferentes vías metabólicas. Entonces, esto es algo muy, muy importante que las personas y el público en general entienda que cuando hablamos de medicina nuclear estamos hablando de radiotrazadores, nunca de medios de contraste. Pues empezamos con los temas, pues, ¿qué hacen los riñones? Pues los riñones son órganos muy importantes. Son órganos junto con el hígado que se encargan de aclarar o depurar ciertas sustancias, ciertos componentes de la sangre. El riñón tiene una función de aclaramiento, tiene una función de filtración mediante la formación de orina y tiene también unas funciones reguladoras en el hormonales que se producen adentro del riñón. Tiene la capacidad de producir unas hormonas que pueden controlar en alguna medida la absorción del calcio o en alguna otra medida el número de células rojas, es decir, de eritrocitos que se forman en la médula ósea o también el tono de los vasos sanguíneos. De tal manera que el riñón lo podemos dividir en su función endocrina mediante la capacidad de secretar este tipo de hormonas y también mediante su función de filtración, mediante su capacidad de aclarar sustancias. Pero el riñón pues tiene una capacidad selectiva para hacer estas funciones y obviamente que es importante que haya una adecuada perfusión hacia el riñón, que es algo que nosotros podemos ver en el estudio de la mamografía. Tenemos que ver cómo el riñón puede de alguna manera limpiar de la sangre algunas sustancias que deben de ser depuradas, como la famosa creatinina. Seguramente muchos de ustedes han oído la creatinina, ¿no? Que es un estudio que se pide para evaluar de una manera un tanto indirecta y más o menos precisa la funcionalidad del riñón. Pues esta es una molécula que se suele depurar por los riñones. Hay algunas otras moléculas que es francamente anormal que pasen a través de los riñones y los encontremos en la orina, como lo está mencionando Lupita, ¿no? Por ejemplo, las proteínas las proteínas es una molécula que normalmente no se excreta por vía renal y encontrarlas en la orina pues es algo que implica una alteración funcional. Otra sustancia que no es normal encontrar en la orina es el azúcar o la glucosa. Cuando estaba mencionando Lupita acerca de la historia, fíjense que también se dice que, por ejemplo, los aztecas tenían una manera de encontrar esta anomalía y era mediante la orina, que si se acercaban las hormigas a una orina o una orina que se siente pegajosa cuando uno la pisa una vez que se ha secado, eso indica que las personas están eliminando glucosa o, para que lo entiendan fácilmente, azúcar por la orina, y eso pues es francamente anormal. Entonces, estas son algunas pautas indirectas que nos pueden indicar acerca de que haya alguna alteración de los riñones, ¿no? Ya como les comenté, pues esta función de aclaramiento es la que se evalúa de manera más notoria con los estudios de medicina nuclear e imagen molecular. Entonces, es importante entender que la salud renal pues es muy importante, porque al haber un déficit o una alteración en las cosas que el riñón filtra o la cantidad de sangre que filtra, pues esto se puede manifestar de diferentes maneras. Una de las manifestaciones como que más básicas o más comunes
de de una afectación renal es cuando los pacientes empiezan a hincharse, sobre todo una hinchazón en las mañanas y una hinchazón de pies o una hinchazón de los ojos, un edema. Eso es una pauta importante para que los pacientes busquen una asesoría con especialistas de los riñones, que puede ser un nefrólogo, puede ser un urólogo, dependiendo del problema que estén teniendo, para que, entre otras cosas, bueno, pues les van a pedir sus análisis de sangre, sus pruebas de análisis de la orina y, bueno, muchas veces también se les indica un estudio de gamografía renal para tratar de profundizar más acerca del problema y el diagnóstico que están teniendo los pacientes, Lupita. No sé si ya me escuché. No sé qué pasa, no me puedo conectar con la pantalla, pero aquí estoy. Fíjese que algo de lo que presentaban y preguntaban muy recurrentemente es que por qué siempre al realizar un estudio de medicina nuclear solicitaban el estudio de creatinina no mayor a un mes o 3 meses. Entonces, bueno, la explicación nos resulta muy práctica de entender por qué es de este estudio, doctor. Muchísimas gracias. Esa es una muy buena pregunta, quizá bueno, rápidamente. O sea, es que es más fácil, más rápido y más barato hacer una determinación de creatinina para tratar de determinar de manera general en una persona que no tiene un riesgo renal o patología renal conocida que hacer una gamografía. El problema es que es inexacto. O sea, tú puedes tener, igual lo vamos a tocar en la siguiente pregunta, pero tú puedes tener un daño renal que tú lo captas y lo evidencias y lo identificas más tempranamente con una gamografía con valores de creatinina normales. Por eso cuando uno tiene que hacer análisis o determinaciones más precisas, los niveles de creatinina no son suficientes. Pero como una aproximación gruesa, más o menos precisa, en un paciente que no se identifica algún factor de riesgo para daño renal, se puede utilizar la creatinina. Pues porque es más cómodo y es más rápido, ¿no? Generalmente, ya que estábamos hablando de los medios de contraste, generalmente se utilizan estos niveles de creatinina pues para tratar de utilizar de manera más segura los medios de contraste, ya que de alguna manera los medios de contraste pueden ocasionar un daño renal, que pues es algo que en un paciente que tiene una función renal deteriorada, pues sí puede ser algo importante a tomar en consideración, ¿no? Por eso se piden los niveles de creatinina, pero no porque sea la medida más precisa para estimar una función renal, sino porque es la manera más rápida, más fácil, más barata, que se puede utilizar de una manera razonablemente segura para estimar cómo es que los riñones están funcionando y tratar de predecir que no va a ocasionarse un daño al riñón mediante el uso de medio de contraste. Entonces, precisamente esa es la cuestión con la creatinina. ¿Es útil? ¿Es adecuada en ciertas circunstancias? Sí. ¿Es lo más preciso para valorar la función renal? La respuesta es no. Lo más preciso es el estudio de gamografía renal. Ok, doctor, muchísimas gracias. Bueno, pues hay muchísimas preguntas alrededor, pero las vamos a ir comentando y continuamos con la siguiente. Muchas gracias. ¿Cómo se hace una gamografía renal, doctor? Sí, Lupita, fíjate, las gamografías renales es una pregunta que siempre hacen, ¿no? Lo primero es que si requieren ayuno o no requieren ayuno, ¿no? Fíjate, esto es muy interesante porque muchos estudios de otro tipo de modalidades de imagen, pues sí te piden un ayuno, ¿no? E incluso hay algunos estudios de medicina nuclear e imagen molecular que, pues sí, una de las indicaciones prevé al estudio es realizar un ayuno de determinadas horas. Pero en la gamografía renal, pues prácticamente no se requiere algún tipo de ayuno en particular. O sea, si el paciente quiere llegar en ayuno, puede hacerlo sin problema, ¿no? Pero si el paciente quiere hacer un alimento ligero, pues también puede hacerlo sin problema, porque finalmente lo que nosotros valoramos de los riñones no se modifica o se altera en relación si el paciente está en ayuno o no, o en relación si el paciente comió algo o no. Esto muy particularmente en los estudios de gamografía renal. Como ya lo dije,
hay algunos estudios de radiología y hay algunos estudios de medicina nuclear e imagen molecular que sí requieren una preparación ideal para los pacientes. Pero bueno, en el caso de la gamografía renal no tanto. Entonces, los estudios de gamografía renal, pues generalmente duran aproximadamente como entre 30 y 45 minutos, tiempo en el que pues más o menos sabemos que los radiotrazadores son depurados o aclarados de la sangre o específicamente del plasma por parte del riñón y eliminados. Y así nosotros podemos cuantificar, podemos medir cuál es el nivel de función de aclaramiento plasmático de los radiotrazadores. Entonces, estos radiotrazadores, como les comenté, pues tienen una molécula que se sabe que es, depurada o filtrada por los riñones de manera natural, de manera constante. Y fíjense que los riñones pueden extraer moléculas de la sangre por la parte más proximal del riñón, bueno, no del riñón, sino de la nefrona, que es como se llaman las células que constituyen la unidad anatómica y funcional de los riñones. Son las nefronas, tienen una estructura ya conocida, ¿no? Y hay unas moléculas que se sacan de la sangre y el riñón las saca de la sangre mediante una parte que se llama el glomérulo, y hay otras radiotrazadores, es decir, otras moléculas que se sacan de la sangre mediante secreción en los túbulos. Entonces, esto también es importante investigarlo porque hay enfermedades que afectan primariamente la parte de la nefrona que se llama glomérulo, y hay otras enfermedades que afectan primordialmente la parte de la nefrona que se llaman los túbulos. Y para visualizar una afectación tanto en una de estas partes como en otra, pues nosotros tenemos diferentes radiotrazadores. Recuerden que estos radiotrazadores siempre van marcados con una molécula, con un isótopo radiactivo, que en el caso de las gamografías y en el caso de los estudios de renales es con tecnesio 99, que es un isótopo pues bastante común que se utiliza mucho en estudios de gamografía. Entonces, a los pacientes se les coloca en una camilla pues lo más confortable posible, y se colocan entre los detectores, y los detectores se fijan o se enfocan hacia la parte de el abdomen y la pelvis, porque lo que nosotros evaluamos es la llegada del radiotrazador por el torrente sanguíneo hacia ambos riñones y cómo los riñones lo van concentrando, lo van manejando y lo van sacando hacia el sistema colector urinario, y cómo finalmente lo pueden mandar también hacia la vejiga. Entonces, aquí nosotros podemos conocer cosas importantes. Nosotros podemos conocer primero si hay una alteración en la perfusión de los riñones. La perfusión, es decir, el flujo sanguíneo que le llega a los riñones debe ser simétrica, debe de ser muy parecida. Entonces, con un estudio de gamografía nosotros podemos evaluar eso de una manera pues bastante clara. Lo segundo es, tenemos que ver qué tanto de la función total de los riñones contribuye cada uno. Sabemos que hay un riñón derecho y que hay un riñón izquierdo, pero aquí viene una parte muy importante. El único método fiable para que se pueda establecer qué tanto del filtrado o de la función renal total, con qué parte contribuye cada uno de los riñones, es mediante el estudio de medicina nuclear e imagen molecular. No hay otra manera fiable. ¿Y esto por qué es importante? Pues porque la función diferencial ayuda a determinar, primero, si un riñón puede ser apto para donarse. Esto es algo muy importante. Todos los candidatos a donar un riñón se deben de someter a un estudio de medicina nuclear e imagen molecular, a una gamografía. Con ellos hacer una creatinina, una determinación de creatinina no es suficiente.
Entonces, es importante conocer la función diferencial, es decir, cuánto aporta cada uno de los riñones al total de la función renal, pues para determinar si un paciente que quiere ser candidato a donar un riñón puede hacerlo, porque finalmente se tiene que tener mucho cuidado al escoger los órganos aptos, porque finalmente si uno se equivoca, puede ser que ese órgano en primer lugar no le sirva al donante porque está disfuncionando y que al donador pues tú lo dejes con un riñón. Entonces, esas cosas que se requieren una precisión muy importante se hacen con medicina nuclear y con imagen molecular. Otra cosa importante es ver la función regional de los riñones. Uno tiene un riñón, pero puede ser que la parte superior del riñón funcione menos que la parte inferior, por ejemplo, o que la parte del medio del riñón funcione de una manera menos eficiente que la parte, que los polos de los riñones. Es decir, también podemos nosotros conocer si hay una parte en una región del riñón que esté empezando a disfuncionar. Y esto es muy importante conocerlo ante pacientes que de repente presentan alteraciones en las pruebas de sangre de funcionamiento renal, en donde los análisis de sangre nos indican que hay una alteración, pero no nos indican el lado del riñón, es decir, no nos dicen si es el riñón izquierdo o es el riñón derecho, y tampoco nos indican si es todo el riñón o si nada más es una parte del riñón. Entonces, esto también es algo muy importante de conocer. Finalmente, es algo que ayuda a profundizar en el diagnóstico. Entonces, una vez que sabemos que el riñón extrae el radiotrazador en la sangre y lo empieza a concentrar, lo empieza a mover a través de las nefronas y del espesor del riñón, llegamos a la parte de la urodinamia. Hay unas situaciones muy importantes en donde es bastante valioso conocer si el flujo de la orina está obstruido o no. Sobre todo, por ejemplo, en el caso de que una persona está empezando a tener una dilatación de la vía urinaria incipiente o alguna obstrucción urinaria. Evidentemente que cuando esta obstrucción ya llevó mucho tiempo y ya dilató el uréter, ya dilató la pelvis y los cálices renales, pues se puede ver de una manera pues bastante sencilla con un estudio de radiología. Sin embargo, hay contextos clínicos en donde es muy importante tratar de identificar estas obstrucciones para tratar de evidenciar si hay un posible daño renal a estos flujos. Entonces, por ejemplo, los pacientes que tienen tumores o que tienen neoplasias en la pelvis o que a lo mejor tuvieron un procedimiento quirúrgico o un procedimiento de radioterapia en la zona de la pelvis, luego suelen tener este tipo de problemas de dilatación, de obstrucciones que van acumulándose de manera paulatina hasta que llega un momento en donde pues ya hay una dilatación importante y finalmente pues eso no es algo a lo cual las personas se tienen que esperar, ¿no? Es algo muy razonable hacerse un estudio de medicina nuclear e imagen molecular de gammagrafía para visualizar de una manera fisiológica cómo es que los riñones están, ahora sí que a partir de que ya formaron la orina y está en los cálices y las pelvis renales, cómo es que el flujo de la orina está sucediendo, si hay alguna obstrucción mínima o una obstrucción incipiente que pueda ser detectada y bueno, obviamente tratada de una manera adecuada. Muchas veces es importante conocer este tipo de situaciones. Otro caso, por ejemplo, es cuando tenemos pacientes que ya tienen un antecedente de que tuvieron una obstrucción en la vía urinaria, sobre todo en esa parte en donde termina la pelvis renal y empieza el uréter,
y esto provoca que se dilate, porque finalmente los uréteres y los cálices y la pelvis renal, al ser órganos o ser vísceras huecas, tienen una capacidad de dilatación, es decir, de hacerse aumentar su capacidad de contener orina y con el consecuente incremento de tamaño. Y muchas veces estos pacientes pues tienen que someterse a cirugías para tratar de liberar la obstrucción y que, bueno, ya no siga habiendo un crecimiento anómalo o una acumulación anómala en el sistema urinario. ¿Por qué es importante que no haya una acumulación anómala? Pues porque finalmente esta presión en reversa de el sistema de la vejiga, el uréter, los cálices y las pelvis renales pueden dañar el riñón, porque normalmente la presión va en sentido anterógrado, es decir, del riñón hacia la vejiga en el sentido en que viene la orina. Pero cuando uno tiene una presión retrógrada por una obstrucción, eso hace que el riñón se vaya dañando, eso hace que el riñón se vaya adelgazando y finalmente pueden terminar las personas con un riñón dañado que pues ya no contribuye a la función renal. El problema es que luego esos riñones se pueden estar infectando o esos riñones pueden estar dando problemas a los pacientes y se tiene que tomar la decisión importante de si es conveniente dejar ese riñón ya que todavía contribuye con la función de aclaramiento plasmático o si ya es un riñón que debe ser removido quirúrgicamente, pues porque finalmente ni está cumpliendo con su función de aclaramiento plasmático, pero sí le está dando problemas importantes a los pacientes. Bueno, entonces, regresando a lo que les estaba comentando. Como sabemos que se puede dilatar la vía urinaria, es muy importante saber si la vía urinaria está dilatada, pero además está obstruida y que va a condicionar este daño acumulativo y progresivo en la corteza renal, sobre todo en un paciente que ya fue operado precisamente porque pues estaba obstruido, se dilató, se liberó la obstrucción mediante un procedimiento quirúrgico, pero ahora necesitamos saber si esa liberación de la obstrucción está permeable, es decir, si permite el paso de la orina. Pero como tenemos nosotros un sistema colector que ya se dilató, pues tiene una capacidad de acumular orina de manera importante. Entonces, una de las maneras, o quizá la única manera de saber si tú tienes una vía urinaria dilatada y obstruida y diferenciarla de una vía urinaria que está dilatada pero que no está obstruida es precisamente con el estudio de medicina nuclear e imagen molecular. Y para eso también los médicos nucleares nos valemos de una intervención farmacológica. Lo que nosotros hacemos es incrementar el flujo de orina a través del riñón para librar la capacidad de acumulación del sistema colector de la vía urinaria del riñón y ver cómo finalmente se puede lograr que haya un paso o demostrar una permeabilidad de la zona obstruida. Entonces, eso se hace con un estudio de gammagrafía de medicina nuclear e imagen molecular y es la mejor manera de saberlo. Ya les comenté, pues, la consecuencia de no hacer estos diagnósticos a tiempo. Se pierden la capacidad de los órganos. Entonces, pues, esto es algo muy, muy importante, ¿no? Que podemos hacer en un estudio de medicina nuclear e imagen molecular. Muy importante, a los pacientes se les va a pedir que se hidraten porque es importante tener un volumen sanguíneo adecuado para visualizar la función de los riñones. Como les dije, el radiotrazador se pone a través de la vena, no duele, no arde, no se siente ninguna molestia y los pacientes básicamente lo único que tienen que hacer es estar acostados y no moverse, o sea, estar muy tranquilos durante 30, 40 minutos, el equipo no hace ningún ruido, el equipo pues no los mantiene encerrados y pues es un estudio bastante tranquilo, bastante cómodo, en donde pues prácticamente sus riñones van a hacer todo el trabajo y nosotros los médicos nucleares vamos a obtener imágenes que después vamos a analizar para decirles información relevante con respecto a lo que necesitan saber ustedes y sus médicos que piden una interconsulta a medicina nuclear para que les comentemos los hallazgos de sus estudios, Lupita.
Así es, doctor. Pues fíjese que hay algunas preguntas alrededor de esto que me llaman la atención. Un médico Daniel Cruz de Chiapa de Corzo, ¿cuál es el radefactor? Ay, como se corta, Lupita. Hola, hola. Ya te escucho. A ver, dime. Ay, se corta, Lupita. Se corta. Mira, de uso clínico, te puedo comentar que se utilizan diferentes radiotrazadores. Los más conocidos es el DTPA, el DTPA marcado con tecnesio 99, que nos sirve para evaluar el filtrado glomerular. Y cuando nosotros queremos evaluar más bien la secreción tubular, nosotros utilizamos un radiotrazador que su nombre clave, por decirlo así, o su nombre popular es MAC3. Aunque tiene un nombre más largo que es impronunciable, pero para fines prácticos tenemos que entender que es el MAC3, un radiotrazador que nos permite ver secreción tubular. El DTPA es un radiotrazador que nos permite ver filtrado glomerular, y hay un radiotrazador, por ejemplo, que se llama DMSA, que lo que nos permite es ver la densidad de las nefronas, porque muchas veces hay zonas en los riñones que no sabemos si están funcionando, que no sabemos si tienen una actividad, si son cicatrices o si son tejido renal funcional, ¿no? A veces cuando queremos conocer una masa o una densidad de nefronas, utilizamos una imagen que nos permite visualizar cuántas nefronas están en los riñones, y eso nos permite identificar zonas de déficit. Se usa sobre todo cuando, como te lo comenté, hay pacientes que están teniendo problemas constantes de infecciones o de cicatrices corticales, y con el DMSA lo que nos permite es evidenciar si ahí hay tejido renal funcional. Es algo que nos ayuda a hacer estos diagnósticos, Lupita. Y bueno, hay otros radiotrazadores que también se utilizan para evaluar función renal, pero pues básicamente los dos más importantes y que están disponibles prácticamente en toda la República Mexicana, en un gabinete en Tuxtla, porque en Chiapa de Corzo no hay gabinete de medicina nuclear, pero en Tuxtla sí hay gabinete, o en un gabinete de Mérida, o en un gabinete de Aguascalientes, o en un gabinete de Baja California, seguramente que van a tener disponibles estos radiotrazadores para visualizar la función renal, Lupita. Lupita, ¿estás ahí? Sí, aquí nada más tenemos un problema, no sé qué pase, pero continuamos. No te preocupes, yo aquí continúo con nuestros amables radioescuchas. A mí me da pues mucho gusto. Pues ahora pues podemos pasar a la parte de las noticias, Lupita. Fíjate, bueno, aquí ya cambiaste la imagen, ¿no? Esta es una imagen de una gammagrafía. Así es como nosotros los médicos nucleares vemos las gammagrafías. Como se pueden dar cuenta, yo he insistido mucho en que la medicina nuclear y la imagen molecular no pretende ser anatómica. No es su objetivo darte una imagen anatómica. Para eso están resonancia magnética, tomografía, quizá el ultrasonido. La medicina nuclear, los estudios de medicina nuclear nos pretenden dar información funcional fisiológica, como es este caso de estas imágenes en donde pues nosotros vemos unos riñones que están funcionando, que están aclarando. Uno de ellos funciona menos que el otro, es lo que les mencionaba de la función diferencial, ¿no? Y esta información pues es bastante importante. Por ejemplo, ahorita que estábamos hablando de para qué queremos nosotros conocer con precisión la función renal, ¿te acuerdas que hablamos en otros programas que hay una terapia novedosa, muy prometedora, que ya ha sido probada, que tiene éxito y que es eficiente, que son las terapias de lutecio para pacientes con tumores neuroendocrinos? Pues algo que se tiene que cuidar mucho en este tipo de terapias es la función renal. Y estos pacientes, cuando uno quiere conocer una función renal precisa, exacta, para cada uno de los riñones, cuantificada, les repito, no hay un mejor estudio que un estudio de medicina nuclear e imagen molecular con los radiotrazadores para gammagrafía renal, Lupita. Entonces, fíjate, finalmente es algo que
sí podemos nosotros tener disponible en los gabinetes, en la red de gabinetes que hay en México, por ejemplo, obviamente en gamografía e inmunoanálisis del estado de Morelos, pues estos estudios están disponibles y bueno, también en los diferentes gabinetes de la República Mexicana, Lupita. Pero bueno, pues llegamos a las noticias que nos comparte el día de hoy, doctor. Sí, mira, pues la participación en congresos es algo bastante importante, porque finalmente, si bien es cierto que algunas de las cosas que se presentan en los congresos, pues es algo que uno cómodamente puede leer en los artículos en la comunidad de su casa, pues siempre es importante la interacción con colegas para compartir experiencias y hacer, bueno, pues toda esta intercambio académico de ideas, de experiencia, ¿no? Entonces a mí me da mucho gusto el poder actualizarme y ir a este tipo de eventos, ¿no? Es un congreso importante. También, pues, es importante la vinculación que se está teniendo con las organizaciones civiles de apoyo a pacientes. Obviamente que también es importante la vinculación que se tiene con estos entes, pues porque finalmente son quienes nos ayudan a llegar a más personas, a que todas estas maravillas y todas estas cosas sorprendentes de la medicina nuclear e imagen molecular pues lleguen a los oídos de las personas que los necesitan, ¿no? Entonces esto es algo muy, muy importante, la vinculación que se tiene con asociaciones civiles y obviamente que cualquier asociación civil que quiera que apoyemos nosotros para crear conciencia, para crear visibilidad, nosotros con todo gusto lo podemos hacer, ¿no? Nuevamente se les invita a participar en la actividad de Take All Cancer Challenge que organiza la Fundación Oncidium. Les recuerdo que yo soy el embajador mexicano de la Fundación Oncidium y lo que estamos haciendo en esta actividad pues es crear conciencia acerca de la terapia con radionúclidos, que es algo que, como ya les dije, es algo muy importante que se ha venido desarrollando en este milenio, que tiene un futuro muy, muy, muy importante, ¿no? Y que también es parte de la medicina nuclear y la imagen molecular, y del cual tenemos que trabajar mucho, pero que mucho, para mejorar, ya no digamos la accesibilidad, la disponibilidad. Entonces, tener este tipo de alianzas con las organizaciones civiles, nacionales e internacionales, como es la Fundación Oncidium, pues nos da una capacidad de ejecución, una capacidad de conseguir planes y metas, porque no es simplemente el tener una buena intención. Finalmente es importante que las buenas intenciones se conviertan en acciones y en hechos patentes y tangibles, Lupita. Y otra cosa que me da mucho gusto es que, fíjate que, como ya lo hemos comentado antes, a nosotros nos gusta mucho hablar de estos temas de medicina nuclear e imagen molecular y ahora nos ha llegado una invitación similar a lo que mencionabas, ¿no? De Barcelona, nos ha llegado una invitación, pero ahora de Bolivia, para hablar acerca de cáncer de próstata y los nuevos radiotrazadores y terapias que se vienen o que están disponibles para cáncer de próstata. ¿Te acuerdas que alguna vez ya hemos platicado en foros con colegas colombianos? Bueno, pues ahora con colegas bolivianos y pues finalmente esta proyección hacia afuera de la Ciudad de México y que a las personas les agrade la manera en que nosotros comunicamos la medicina nuclear y la imagen molecular, pues es algo que nos da que nos da mucho gusto y por supuesto que animamos a quienes quieran escuchar estos temas en foros en específico, pues por supuesto que a mí me dará mucho gusto estar ahí. Por ejemplo, en agosto voy a hablar de epilepsia con epileptólogos en la reunión de los epileptólogos mexicanos que va a ser en Guadalajara, y así hay muchas actividades, ¿no? Por ejemplo, hay un proyecto muy importante con estudiantes de pregrado de una universidad muy importante en México, en donde pues fíjense que ya la gente está como que, creo que hemos hecho un buen trabajo y como que la gente ya le está tomando más conciencia a la medicina nuclear y la imagen molecular. Yo les puedo decir que tristemente hay universidades, y esto no es crítica, simplemente es un hecho y es la realidad.
Hay universidades que dentro de su currícula de formación de los futuros médicos no contemplan la medicina nuclear y la imagen molecular. Entonces, nuestra labor de desinvisibilización y de acercamiento con público en general, con pacientes, con asociaciones y con médicos, pues es algo que parece ser que está dando buenos frutos, Lupita. Sí, doctor, la fortuna de ser mucho más visible, mucho interés, y bueno, estos 65 programas nos han llevado a esta visibilidad, y pues muchísimas gracias a todos los que nos escuchan, y bueno, las fallas técnicas siempre existen, pero aquí continuamos. Y bueno, pues gracias a Gammagrafía e Inmunoanálisis SC desde la bella Cuernavaca, Morelos. Muchas gracias por su cortesía. Y continuamos, doctor, tenemos escasamente 5 minutos. Si existe presión arterial alta, ¿puede ser debido a un problema renal? Sí, Lupita, fíjate que el otro día que tuvimos el programa de causas de hipertensión se habló de la hipertensión renovascular. Ajá. Haciendo un repaso, la hipertensión renovascular es un problema. Bueno, sabemos que hay diferentes causas que pueden provocar la hipertensión. A veces, cuando no se encuentra una causa identificable, bueno, pues decimos que es una hipertensión esencial, es decir, que básicamente pues no identificamos una causa en específico. Pero otra causa de hipertensión es un problema en la tiroides. Eso es algo importante saberlo. Y también los estudios de gammagrafía tiroidea pueden ayudar muchísimo a esclarecer estas causas que a veces permanecen ocultas. Otra causa de una hipertensión arterial o presión alta es un tumor que produce hormonas que pueden tener una influencia en cómo los vasos sanguíneos reaccionan en cuanto a si se contraen o si se dilatan o se aflojan, etcétera, ¿no? Entonces, ejemplos de estos pues pueden ser los feocromocitomas o pueden ser los paragangliomas, de los cuales pues ya hemos hablado, ¿no? En la parte de tumores neuroendocrinos, son un tipo de tumores neuroendocrinos. También el estudio de medicina nuclear e imagen molecular puede ser muy útil para identificar estos tumores con otro tipo de radiotrazadores, diferente a los que utilizamos para ver la tiroides. Para ver tumores neuroendocrinos utilizamos otro tipo de radiotrazador. Y bueno, también hay una causa de hipertensión que se llama renovascular. ¿Esto qué quiere decir? Como yo les dije hace ratito en la introducción de qué hacen los riñones, pues ya les dije que pues una es la función de aclaramiento plasmático, ¿no? Pero otra es una función hormonal, una función regulatoria. Y hay unas enzimas que producen, hay unas, hay enzimas y hay unas moléculas, hormonas que producen los riñones que se llaman renina y angiotensina. Entonces, estas moléculas, estas hormonas, pues pueden tener una influencia en cómo los vasos sanguíneos responden, ¿no? Lo que les decía, si se aprietan o si se aflojan, y esto se puede manifestar como una hipertensión. Y generalmente esto es debido a que el flujo, los riñones tienen una función también de censar la presión que reciben mediante su irrigación, es decir, no solamente les llega el flujo sanguíneo, sino que también censan o pueden detectar variaciones en la fuerza, en la presión de irrigación con la cual llega la sangre, y ellos responden liberando estos mecanismos de renina, angiotensina, aldosterona. Pero sucede que cuando se tiene una estrechez en alguna de las arterias renales, que son las arterias que nacen para irrigar a ambos riñones, estas estrecheces pueden generar que este sistema de censar la presión o la fuerza con la que llega el flujo sanguíneo se altera. Y entonces esto hace que mediante estos mecanismos compensadores se mande una señal anómala que puede derivar en un incremento anormal de la presión arterial. Y bueno, uno de los estudios que se hace inicialmente pues es un estudio de perfusión o un estudio de imagen con un ultrasonido para ver si hay
una placa que esté provocando una estrechez en los vasos que irrigan los riñones y finalmente ver si esa puede ser la causa. Pero aquí, ¿cuál es el punto? Como ya le hemos dicho más de una vez, el hecho de que haya una obstrucción anatómica no implica que esto tenga una repercusión funcional. Entonces, para que nosotros podamos desvelar una repercusión funcional, ¿se acuerdan que de esto lo hablamos bastante cuando hablamos de las arterias coronarias? Pues este fenómeno también se presenta en las arterias renales. Si nosotros queremos saber si realmente una causa directa de esta elevación de la presión arterial es que esta placa o esta estrechez esté provocando una repercusión en la función renal, pues se hace un estudio de gammagrafía renal con una intervención farmacológica con un medicamento que es bastante conocido que se llama el captopril, o se puede hacer incluso también con enalapril, ¿no? Para ver si la hipertensión es de tipo renovascular. ¿Por qué esto es importante? Pues porque finalmente te cambia el diagnóstico y te cambia el pronóstico, porque este es un tipo de hipertensión que suelen ser hipertensiones altas, que pueden ser tratables y manejables con una intervención médica que implicaría pues tratar de mejorar las condiciones de perfusión de ese riñón, y esto pues lo que haría es que ya los pacientes quizá ya no tengan necesidad de estar tomando medicamentos de por vida, ¿no? Entonces esto es algo bastante importante que también en un abordaje completo y amplio de una hipertensión se tiene que tomar en consideración, ¿no? Considerar la posibilidad de que lo que subyace tras la elevación de la presión de una persona puede ser un problema en la señalización renal, que se puede evidenciar de una manera muy precisa con estudios de medicina nuclear e imagen molecular, Lupita. Entonces ya hemos hablado, ¿no? De las funciones de los riñones, algunas de los contextos clínicos en donde es muy importante. Y aquí un mensaje muy importante. Cuando se quiera visualizar de una manera más precisa, más temprana, si una función renal es adecuada o no, el estudio de medicina nuclear e imagen molecular es muy importante. Un contexto muy común, Lupita, la diabetes. Y sabemos que en México la diabetes pues es una causa importante de enfermedad y finalmente es una causa muy importante de daño renal. Entonces, los pacientes diabéticos, en vez de estar esperando a que se les eleve la creatinina o que empiecen a filtrar o a orinar proteínas o a orinar azúcar, es muy importante que con cierta regularidad se puedan hacer un estudio de medicina nuclear e imagen molecular de gammagrafía renal para tratar de identificar cuándo la función renal empieza a declinar y bueno, ir dando estos seguimientos, ¿no? Porque muchas veces cuando ya aparece una anomalía morfológica o una anomalía, como les comentaba, en el laboratorio, pues es porque ya hubo un daño incipiente que se pudo haber detectado de una manera más temprana con un estudio de medicina nuclear e imagen molecular. Esa es las ventajas, esa es la potencia, esa es la capacidad que tienen estudios de medicina nuclear e imagen molecular cuando son hechos en contextos clínicos adecuados por personas pues expertas, ¿no? Que podamos hacer estos estudios, Lupita. Y pues prácticamente están disponibles en todo el territorio nacional. Así es, doctor. Fíjate que lo que cambiamos a la siguiente lámina es bien interesante. Mucha gente pregunta que el captopril puede ser utilizado para cualquier paciente o tiene algunas consecuencias. Fíjate que esto es importante porque realmente cuando tú utilizas este tipo de medicamentos ante una presión renovascular, sí puedes estar disminuyendo la cifra tensional, pero la función renal se deteriora, la función renal se altera, porque dijimos que el riñón tiene otro tipo de funciones. Entonces, cuando tú utilizas este medicamento, por un lado puedes estar mejorando la tensión arterial, pero por el otro puedes estar haciendo que el riñón no trabaje de una manera adecuada. Por eso es importante conocer este tipo de diagnósticos y este tipo de cuestiones.
De cualquier manera haremos llegar las preguntas vía redes sociales para que estemos todos involucrados y la gente que nos hace favor de escucharnos, con todo gusto siga las respuestas. Y bueno, para finalizar, ¿cuánto se presentan problemas en los conductos que llevan la orina a la vejiga? Los estudios de medicina nuclear e imagen molecular pueden ser de gran utilidad, pero es excelente. Sí, Lupita, eso más o menos ya lo comentamos en la pregunta previa, ¿no? Cuando nosotros queremos saber algo que se llama urodinamia y queremos saber básicamente la cuestión de si un sistema colector está dilatado pero no obstruido, es importante hacer estos estudios. Y fíjense, esto es muy, muy importante en los pacientes pediátricos, porque muchas veces los bebecitos o los niños chiquitos nacen con un problema en la unión ureteropiélica, que los urólogos pediatras pueden tratar de una manera muy eficiente al hacer nuevamente permeable esta obstrucción. Y se podrán cuenta que pues es súper importante que en un niño pequeño nos aseguremos que no se haya vuelto a obstruir. De hecho, esta es una indicación bastante frecuente en pacientes pediátricos. Por si por ahí hay alguien que se está preguntando si estos estudios se pueden hacer en niños pequeñitos, sí, por supuesto que se pueden hacer en niños pequeñitos y son muy importantes para verificar que una obstrucción que haya tenido uno de estos niños, pues finalmente ya ha sido corregida y el flujo urinario se mantiene constante, porque como dijimos, el no detectar una obstrucción a tiempo puede hacer que un niño de 2, 3 años pues pierda su riñón en una etapa pues muy temprana, ¿no? Y pues obviamente que la pérdida de un órgano pues sí es una cuestión que se debe de evitar a toda costa. Prácticamente hay muchas preguntas, pero pues ya prácticamente terminamos. Agradecemos muchísimo a García Inmunoanálisis HC desde la bella Cuernavaca, Morelos, siempre su cortesía y la presencia de participar con nosotros. Y bueno, ya conocen a nuestro experto titular, siempre con la firme convicción de dar a conocer la medicina nuclear y que la práctica médica siempre sea de primer nivel. Recuerden que algo que siempre nos dice el doctor Díaz Meneses, los estudios no se interpretan todos. Siempre detrás de ello hay un profesional de la medicina nuclear. Y hoy estuvimos hablando de enfermedades funcionales del riñón, diagnóstico con medicina nuclear e imagen molecular. Y bueno, pues aquí recordamos las redes sociales del doctor Iván Díaz Meneses. Y doctor, ¿con qué nos despedimos? Pues muchas gracias a todos ustedes por habernos escuchado. Vamos a estar muy pendientes de lo que nos escriban. Muchas gracias a Gammagrafía e Inmunoanálisis por su apoyo. Nos da mucho gusto que nos apoyen para llegar a nuestros amables escuchas. Y pues finalmente, muchas gracias por habernos escuchado. Nos vemos o escuchamos la próxima semana con más temas de la medicina nuclear y la imagen molecular. Por favor, si les gusta lo que hacemos, compártanlos con sus amigos, con sus conocidos, para que nos escuchen más personas y bueno, tengamos la oportunidad de darles a conocer lo que es la medicina nuclear y la imagen molecular, que es una especialidad que realmente tiene muchas cosas buenas que aportar para el cuidado de la salud de las personas, Lupita. Muchas gracias a todos por habernos escuchado. Así es, doctor. Excelente noche y nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.